Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo abundantemente en esta mañana de domingo. Queremos compartirles en este video una breve reflexión acerca de la Navidad y el Año Nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es empezar por preguntarnos qué es la Navidad. Y bueno, para responder esa pregunta tendríamos que hacer algo de historia, ¿no? Y no es el propósito de este video hacer mucha historia. No obstante, en la descripción del video les voy a dejar dos o tres párrafos acerca de la Navidad que extraje de dos diccionarios bíblicos, donde van a poder ver muy brevemente algo acerca de la historia de la Navidad desde un punto de vista secular, o sea, desde el punto de vista de por qué el 25 de diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es la Navidad? A muy grosso modo, muy resumidamente, pues la Navidad es la fiesta, es la celebración que recuerda el nacimiento de Jesús. Y aunque parezca muy obvio que es así, en estos tiempos hay que recordar eso. ¿Por qué razón? Porque si le preguntáramos a alguien qué es la Navidad, a alguien, vamos a decir, a alguien que no es cristiano, a alguien que no frecuenta una iglesia, que no está involucrado activamente con una iglesia cristiana, ya sea católica o evangélica, quizás su respuesta no va a ser lo que vamos a ver en unos instantes la Biblia dice. Hoy en día la Navidad se ha vuelto una fiesta que se trata de regalos, se trata de comer en familia, de compartir, se trata de Papá Noel, de Santa Claus o como quiera que se le quiera llamar a este personaje que se viste de rojo y le trae los regalos a los niños, etc. La Navidad se ha vuelto eso, una fiesta donde los niños que todavía tienen inocencia piden regalos a Papá Noel, a Santa Claus y este milagrosamente se los trae. En fin, vamos a ver que la Biblia dice algo muy diferente acerca de la Navidad, porque como ya dijimos, la Navidad es el nacimiento de Jesús, o sea, es la fiesta que recuerda, que rememora el nacimiento de Jesucristo. Este año 2020 ha sido un año bastante atípico con toda la pandemia del coronavirus y demás, y no he podido hacer muchas cosas que hice el año pasado. Una de las cosas que hice el año pasado fue cercano a la época de Navidad en diciembre. Revisé el paquete semanal. Para los que no sepan qué cosa es el paquete semanal, es un contenido grande de información audiovisual de cerca de 1 terabyte de tamaño que circula acá en Cuba diariamente o quizás con más frecuencia semanalmente, con mucho contenido audiovisual, de shows, series de televisión, películas, etcétera. Entonces, bueno, yo me senté con el paquete semanal, uno de los paquetes semanales de diciembre, y estuve revisando las películas nuevas que se estrenaban prácticamente ese mismo diciembre acerca de la Navidad. Y copié 5 o 6 películas, creo que fueron 5 películas. Por cierto, me llamó mucho la atención que en esas 5 películas, algunas eran de Netflix, otras eran de otras cadenas, no había ni un solo desnudo, no había ninguna escena de sexo, eh, no habían groserías, lo cual es un milagro en películas del siglo XXI, ¿no? Sin sexo, sin groserías, sin desnudos, increíble. 5 o 6 películas y en ninguna había nada de eso. Eran películas que puedes verlas en familia, con tus hijos, con tu esposa, y no van a ver nada de estas cosas que he mencionado. Yo estuve maravillado a poder encontrar 5 películas en el paquete semanal de diciembre que no tuvieran ninguna de estas cosas. Genial. La trama de las películas giraba en torno a las festividades de Navidad, con romance incluido. Siempre había una historia de amor, ¿no? Detrás de cada una de estas películas, eran películas de corte romántica, pero sin escenas de sexo, sin ninguna de estas cuestiones que ya mencioné. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en ninguna de estas 5 películas, a pesar de que no se trataban, no había ninguna escena de sexo, ni de desnudo, ni demás, y que el ambiente de la película era agradable, era como una película para ver en familia, para pasar un buen rato. Las 5 películas se desenvolvían en las fechas de Navidad, en diferentes contextos, por supuesto. Y toda la trama de la película giraba alrededor de las celebraciones de Navidad. Vamos a pensar que de manera promedio una película dure 1 hora y media. 1 hora y media por 5 son 7 horas y media, si no me fallan mis cálculos. En 7 horas y media de película no se mencionó el nombre de Jesús ni una vez. Repito,
En 7 horas y media de película no se mencionó el nombre de Jesús ni una sola vez. Y las 5 películas se movían en un ambiente de Navidad, en la celebración de la Navidad, etcétera, etcétera. Se trataban cuestiones románticas en la película, se trataban las tradiciones de determinados lugares y pueblos, familias, con respecto a la Navidad, pero vuelvo y repito, ni una sola vez, no estoy exagerando, es literal, ni una sola vez se mencionó el nombre de Jesús en ninguna de estas películas. Y uno pudiera preguntarse, si la Navidad se trata de celebrar el nacimiento, de recordar el nacimiento de Jesús, ¿cómo es posible que en 5 películas de 1 hora y media cada una, aproximadamente 7 horas y media aproximadamente, no se haya mencionado el nombre de Jesucristo ni una sola vez? Bueno, yo pienso que es precisamente por eso, porque ya la Navidad en la actualidad, secularmente hablando, ha dejado de ser una fiesta que recuerde el nombre de Jesús, que recuerde la persona de Jesús, y ha venido a ser pues una celebración más, una oportunidad más en que las personas toman para expresarse su amor, su cariño, para reunirse en familia, para compartir en el mejor de los casos. Otros la toman para pues hacer cosas mucho peores, para hacer cosas pecaminosas. Pero bueno, vamos a pensar en las personas bien intencionadas que adornan sus casas con arbolitos, con guirnaldas, que se disfrazan de Papá Noel, de Santa Claus, que les traen los regalos a los niños. Fíjense, todo ese ambiente es como el de estas películas que yo vi. Muy positivo, muy alegre, muy sano, sin maldad, etc. Pero Jesús está ausente. Esto que estoy describiendo es como si fueran el día de nuestro cumpleaños y todo el mundo prepara una gran fiesta para celebrar nuestro cumpleaños, y el día de la fiesta pues nos dejan fuera de la casa. No nos dejan pasar la celebración. Y uno le pudiera preguntar a los que están en la fiesta, bueno, ¿y qué celebran? Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de fulano de tal. Bueno, ¿y dónde está fulano? No, no está aquí. Eso es una locura. Pues precisamente eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día, una locura. Hay lugares como por ejemplo Cuba, donde usted puede salir a las calles y no ve mucha decoración navideña por múltiples razones. No tiene la costumbre en la calle las personas decir feliz Navidad, no lo dicen así. En el mejor de los casos hay quien te dice felicidades, felicidades, y yo muchas veces tengo ganas de pararme y preguntar, felicidades, ¿por qué? A ver qué me responden. En ocasiones lo he hecho y realmente no ha sido felicidades porque celebramos Navidad, porque celebramos el nacimiento de Jesús, etc. Y bueno, en otros países sí la Navidad es una fiesta popular, tradicional, y se decoran las calles, los negocios, todo es un ambiente bien navideño, pero una vez más, es el ambiente navideño de la modernidad, de la posmodernidad, disculpen, donde Jesús está ausente. Muchos colores, muchos arbolitos, mucho Papá Noel, muchos regalos, pero Jesús no existe. Entonces, ¿qué es la Navidad? Bueno, a grosso modo es supuestamente la celebración del nacimiento de Jesucristo, la fiesta, la celebración que recuerda el nacimiento de Jesús. Vamos a ver a la luz de la Biblia varios pasajes que hablan acerca de la Navidad, pero en este sentido del nacimiento de Jesús. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, la primera pregunta que por lo menos a mí viene a mi mente es ¿cuál es el propósito de la Navidad? O sea, si la Navidad es la fiesta que celebra el nacimiento de Jesús, ¿cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? ¿Para qué vino Jesús en la tierra? Para que estemos felices y contentos, para que comamos puerco acá los cubanos en Nochebuena, como le decimos el 24 de diciembre. Vino Jesús para que Papá Noel le robe el protagonismo del día de su nacimiento y le dé regalos a los niños. Vino Jesús para que la familia se reúne y pase un rato agradable el día de Navidad. Fíjense, ninguna de estas cosas que he dicho son malas por sí mismas, pero se vuelven peligrosas cuando están robándole el protagonismo a la persona principal de la Navidad, que es Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a cuál es el propósito de la Navidad? En otras palabras, ¿para qué nació Jesús? Porque si la Navidad es la celebración que recuerda el nacimiento de Jesús, pues lo que debiéramos
hablar en la Navidad, lo que debiéramos debatir, lo que debiéramos contar, lo que debiéramos decirle a la gente, lo que debiéramos tener en mente cuando le decimos a alguien feliz Navidad, Merry Christmas, como se dice en inglés, y muchos dicen por tradición, pero sin tener la más mínima idea de qué quiere decir eso. ¿Qué, qué es lo que tenemos que tener en mente? ¿Qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Y acerca de para qué, cuál es el propósito del nacimiento de Jesús. Bueno, pues según la Biblia, Jesús nació. En primer lugar, vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas. Vamos a ver algunos pasajes. No van a ser muchos, pero van a ser suficientes para respondernos la pregunta: ¿para qué nació Jesús? ¿Cuál es el propósito de su nacimiento? Dice Lucas 5:32. Escuchen, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué nació? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, cada uno de estos textos hay que verlo en su contexto, por supuesto, para no convertirlo en un pretexto. En este caso, Jesús está siendo señalado, criticado por los religiosos de su época, porque estaba comiendo en una mesa con publicanos, pecadores, con personas que no eran bien vistas por los religiosos de la época, personas que eran, vamos a decir, lacra social en términos modernos. Y Jesús les respondió, y versículo 31 del capítulo 5 de Lucas: los que están sanos no tienen necesidad de enfermos. Perdón, disculpen. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Muy lógico, obviamente, el que está sano no se le ocurre ir al médico, no se le ocurre buscar un médico. Quizás hoy en día sí, estando sano, vamos al médico para hacer un chequeo de rutina y demás, pero no lo necesitamos. Vamos por precaución y demás, pero no es una necesidad imperiosa. Y dice él: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la primera cosa que vamos a estar aprendiendo en esta mañana y viendo que la Biblia nos enseña de por qué nació Jesús o para qué vino a esta tierra. Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Bueno, y ahí automáticamente se desprende otra pregunta. ¿Arrepentimiento de qué? ¿O por qué es necesario que los pecadores se arrepientan? Bueno, la Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. Dice también la Biblia que la paga o el resultado, el salario, de otra manera de decirlo, el salario del pecado, lo que el pecado te paga cuando tú lo consumes, es muerte. Y esto no solo en el sentido de la muerte física, o sea, que ese momento en que ya se separa nuestro espíritu de nuestro cuerpo, el espíritu dice la Biblia, alabado a Dios que lo dio, y el cuerpo pues vuelve al polvo de donde salió, sino también muerte espiritual. Cuando vemos ahí en Génesis, en la historia del pecado de Adán y Eva, la primera consecuencia que tuvo el pecado fue la que Dios le prometió a Adán que tendría si pecaba: morirás. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y así fue. ¿Murió físicamente Adán en el momento que comió del árbol? No, murió años después, al menos físicamente, pero murió espiritualmente, sí. ¿Qué quiere decir que murió espiritualmente? Que su espíritu pues se vio separado del Espíritu de Dios. Ya la comunión perfecta que existía entre el hombre y Dios ahí en Edén antes del pecado fue rota a causa del pecado. Y posteriormente pues también el pecado trajo como consecuencia la muerte física, la separación del espíritu del cuerpo. Y por eso es que Jesús dice que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. O sea, todos tenemos pecado, todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, porque Dios en su sabiduría, en su soberanía y en su justicia ha determinado que el castigo de todos nosotros, de todos los pecadores, a causa de nuestros pecados, sea la separación eterna de Él en un lugar de condenación que conocemos comúnmente como infierno. Es un lugar que la Biblia dice que fue creado por Dios para la condenación del diablo y sus ángeles. Pero cuando nosotros los hombres pecamos,
en Adán, cuando Adán pecó, pues se destinó él mismo y a toda su descendencia, es decir, a todos nosotros, la raza humana, pues a la condenación en el infierno. ¿Y por qué tenemos que hablar de estas cosas? No dijimos que estábamos hablando de la Navidad, porque todo esto que yo estoy diciendo y estamos viendo acá a la luz de la Biblia, no tiene mucho que ver con fiesta y celebración, ¿verdad? No tiene mucho que ver con Papá Noel. Bueno, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con Papá Noel. Y esa es la estrategia del diablo, desviar la atención de la verdad de Dios para crear una mentira que es decorativamente más bonita para que desviemos nuestra atención de la verdad. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que una de las primeras cosas, el propio Jesús nos está diciendo que lo primero por lo cual Él vino es para llamar a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario porque hay condenación para nosotros. Todos estamos condenados al infierno por nuestros pecados, pero Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de mente. O sea, la palabra en griego para arrepentimiento, el griego es el idioma del Nuevo Testamento en el que originalmente está escrito todo esto que estoy leyendo, es metanoia. O sea, meta viene de cambio, noia de gnosis, de conocimiento, o mente en este caso. Cambio de mente, un cambio de conocimiento. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar en nuestra mente? ¿Qué conocimiento es el que tiene que cambiar? Bueno, el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de Jesús, el concepto que tenemos de nosotros mismos, el concepto que tenemos de justicia, de pecado y de juicio. Todos los seres humanos, o la inmensa mayoría de los seres humanos, nos consideramos buenas personas, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted que me está escuchando, ¿usted se considera una buena persona? Por lo general su primera respuesta sería, sí, claro, yo soy una buena persona. Y si yo le pregunto, ¿por qué usted es una buena persona? Bueno, pues que yo no he matado a nadie, no he robado un banco, no le hago mal a nadie, le deseo bien a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y puede ser que todo eso que usted dice sea verdad, pero desde el punto de vista de Dios, el punto de vista de la Biblia, ¿es usted una buena persona? Yo le aseguro que si examina lo que la palabra de Dios dice, la respuesta va a ser que no. Y es muy sencillo. El día que estemos delante de Dios en el juicio final y Dios nos mida contra su ley santa, contra su carácter, todos vamos a ser hallados faltos, todos vamos a ser hallados desaprobados en esa prueba. Porque sea sincero con usted mismo en esta hora, que nadie lo está mirando, solo usted y el Señor. ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez usted ha codiciado algo o alguien que no es de su propiedad o que no es su cónyuge? Si usted lo ha hecho, usted ha pecado de codicioso. Si ha dicho alguna mentira, ha pecado de mentiroso. Quizás nunca ha matado a nadie, pero Jesús dijo que el que ofende a su hermano ya es culpable de homicidio. O sea, equiparó la ofensa, el odio, con el homicidio. Entonces ya estos son solo 3 pecados: homicidio de corazón, mentira y codicia. Si usted ha cometido alguno de estos pecados, aunque sea una sola vez en su vida, ya es culpable de esos pecados y es digno, es merecedor de la condenación de Dios en el infierno. Piénselo de esta manera. Cuando una persona va a juicio por asesinar a alguien, vamos a pensar en un asesinato a propósito, con alevosía. No importa si el asesinato fue de una persona o de 100. Vamos a suponer que le impongan la pena máxima, la ejecución, pena de muerte. No lo pueden ejecutar 100 veces. Da igual si mató a una persona con alevosía, con crueldad, con predeterminación, si fue un asesinato premeditado o si mató 100. El castigo, perdón, es el mismo. Tenemos nosotros los seres humanos la tendencia a pensar que somos buenas personas porque nos estamos comparando con las personas más malas que existen. No, yo no soy tan malo como fulano, como mengano. Yo no soy Hitler, yo no he matado a nadie. Bueno, no hay que ser Hitler, no hay que haber matado a nadie para ser considerado una mala persona por Dios. Porque para Dios todos somos malas personas en el sentido de que todos hemos hecho algo malo en algún momento de nuestras vidas. Y como Dios es un Dios justo, dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Dios va a castigar el pecado. Para eso creó el infierno, para castigar el pecado del diablo y de sus ángeles, de sus seguidores, de los demonios, y también para castigar el pecado del hombre. Ahora, hasta ahí todos son malas noticias. Estamos hablando de Navidad, que supuestamente es una celebración alegre, donde celebramos el nacimiento de Jesucristo.
Pero sigue diciendo la Biblia, no se queda solo la Biblia en la mala noticia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Y qué dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son palabras de Jesús también. Entonces Jesús vino, primeramente vimos, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino para ofrecer vida abundante. Estamos viendo ahora en Juan 10:10. O sea, no solamente la Biblia nos habla y nos dice claramente que todos los seres humanos estamos condenados a pasar la eternidad en el infierno a causa de nuestros pecados. Y Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento de esos pecados, sino también nos dice la Biblia que vino para ofrecer vida abundante. Obviamente, esta vida abundante no está hablando en términos materiales, ¿no? No es que Dios esté en contra de que una persona prospere y viva bien y tenga comodidades. O sea, la Biblia no dice por ningún lado que es un pecado ser rico o vivir bien. No va a encontrar eso en la Biblia, no lo dice por ningún lugar. Lo que es pecado es hacer del dinero tu Dios y tu prioridad. Pero tener comodidades y vivir bien no es un pecado en sí mismo. Podemos convertirlo en un pecado si endiosamos al dinero, pero en sí mismo no es algo malo ni pecaminoso. Pero lo que Jesús está diciendo acá, de que Él vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia, está conectado con lo que dijimos anteriormente. Estamos condenados a pasar una eternidad en el infierno y Jesús vino para traernos vida. En muchas ocasiones la Biblia equipara, sobre todo en el libro de Apocalipsis, menciona esa estadía por toda la eternidad en el infierno como la muerte segunda. Entonces se menciona a aquella persona que sigue ese camino de condenación al infierno como una persona que está en muerte, que está condenada, etc. Pero Jesús no quiere que estemos en ese camino, por eso vino, dice aquí Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancias. El sentido aquí de vida abundante, no puedo por razones de tiempo entrar en mucha profundidad, pero no se refiere a abundancia material, sino a una abundancia espiritual. ¿Pero en qué sentido? En que podamos librarnos de esa condenación del infierno para que tengamos una vida abundante. ¿Qué más vida abundante que estar en el cielo, en el paraíso, en la nueva creación que Dios va a hacer luego que este mundo pase? Por toda la eternidad. Eso es una vida abundante. No es nada comparar una vida abundante materialmente en esta tierra, el más rico del mundo, el que ha existido con la mayor cantidad de comodidades durante toda su vida, digamos 100, 120 años, y llegó al club los 120. No es nada eso comparado con la eternidad. Y esa es la vida abundante que Dios quiere que tengamos, que Jesús quiere que tengamos. Una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Y esto lo sigue afirmando en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora vamos al capítulo 12, donde se nos sigue diciendo para qué Jesús vino a este mundo. Acuérdense que estamos viendo cuál es el propósito de la Navidad, o sea, cuál es el propósito del nacimiento de Cristo. Ya hemos visto dos cosas: llamar a los pecadores al arrepentimiento y ofrecernos vida abundante. Una cosa está conectada con la otra. Y ahora el tercer punto sigue conectado también. Y todos son palabras de Jesucristo. Juan 12, versículo 46 y 47 dice: Yo, esto es Jesús hablando, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ven cómo estar condenado se le menciona en la Biblia, se relaciona de manera, vamos a decir, en sentido figurado con las tinieblas? Yo he venido al mundo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿a qué ha venido Jesús? A salvar al mundo. Hemos visto ya tres cosas. Jesús vino al mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento, vino a ofrecer a esos mismos pecadores vida abundante, y vino también para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tinieblas, o sea, para salvar al mundo. Dice Juan 3:16, que es posiblemente uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar en tinieblas es una frase que se iguala con estar condenado, estar perdido. Y está diciéndonos aquí Jesús en el versículo 47 de Juan 12, que Él vino para salvar al mundo, no para condenarlo. Y por supuesto, ¿por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque no hacía falta, porque ya el mundo está condenado. Si usted no lo sabe, pues se lo digo, a la luz de la Biblia, usted y yo y todos los seres humanos ya estamos condenados al infierno, porque todos hemos pecado. Nadie se escapa de eso. Por muy bueno que yo me crea, por muy bueno que usted se crea, ha cometido pecado alguno. Y por ese pecado, Dios, la ira de Dios, dice la Biblia, la justicia de Dios está sobre nosotros y nos condena al infierno. ¿Cómo nos podemos librar de esa justa condenación que merecemos? Solamente mediante Jesús. Jesús vino a salvarnos de esa condenación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? ¿Por qué es una celebración alegre y que debe llenarnos de gozo? Porque precisamente estábamos totalmente condenados, totalmente perdidos en nuestros pecados como seres humanos, sin podernos salvar a nosotros mismos. Pero sin embargo Jesús nació y vino para salvarnos. No alcanza el tiempo para entrar a profundidad, pero ¿quién es Jesús? Bueno, la Biblia, ahí en los comentarios, en la descripción del video, le voy a dejar toda una serie de pasajes acerca de la Navidad para que después, si desea profundizar, los lea. Y ahí usted va a ver cómo en el Antiguo Testamento se profetizó todo acerca de Jesús, su nacimiento virginal, su nacimiento en Belén, etcétera. Toda una serie de cosas estaban siglos, con siglos de anterioridad profetizadas y todas se cumplieron. El resumen de esta cuestión importante acerca del por qué Jesús vino es que tenemos pecado. El pecado nos hace merecedores de la condenación en el infierno y no podemos nosotros por nosotros mismos resolver el problema del pecado. Aunque usted dé su cuerpo, su vida y muera, ni aún así, ni aún muriendo, ni aún dando su vida, usted puede resolver el problema de su pecado, porque usted tiene el pecado. Usted está contaminado, yo estoy contaminado con mi pecado. Mi vida no cubre, no paga el precio del pecado. Mi vida, ofreciendo mi vida, no puedo pasar la eternidad con Dios porque soy pecador. Pero Jesús vino a este mundo, vivió una vida sin pecado. Él no se merecía la muerte ni la condenación de Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo siendo Dios, se hizo hombre, dice la Biblia, ahí en Filipenses capítulo 2, y vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Imagínese que usted está en un juicio y le hayan culpable de lo que sea, y la pena por su culpa es una multa de una cantidad de dinero que usted no puede pagar. Y si usted no puede pagar la multa, pues lo meten preso. Cadena perpetua por no poder pagar la multa. Sin embargo, hay alguien que está dispuesto a pagar la multa por usted. Y viene y pone el dinero y usted queda libre de su castigo, que era un castigo justo, porque esta persona pagó la multa. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no podíamos y no podemos y no podremos nunca pagar la culpa de nuestro pecado, porque estamos con el pecado en nosotros, porque estamos sucios y no somos un pago aceptable para Dios. Es como si usted tratara de pagar una multa con un dinero que no sirve, con un dinero que ya perdió su valor, que está vencido, que no está, que no funciona. Vaya, viéndolo en los tiempos actuales que ocurren en Cuba, es como que usted tratara de pagar algo en CUC y el CUC no existe, no va a existir. Va a ser como un papel cualquiera dentro de poco más de 6 meses. Pues así mismo, piense que usted tiene que usted, esto es una ilustración ahí bien contextualizada para los cubanos, es como si usted estuviera tratando de pagar dentro de 8 meses en Cuba algo con CUC. No se lo van a aceptar porque ya no sirve, pero viene una persona y se lo paga en la moneda que vale, en la moneda que sirve, y usted queda absuelto, ya no tiene que pagar su multa. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. No podíamos pagar la culpa por el pecado y Él vino y la pagó por nosotros. ¿Con qué? Con su vida, con una vida sin pecado, con una vida sin maldad. Ese es el propósito principal
del nacimiento de Jesús. Ese es el centro de la Navidad. Jesús nació para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación de nuestro pecado. Reducir la Navidad a Papá Noel dándole regalos a los niños y demás es una estrategia del diablo para que nos perdamos la oportunidad de ser salvos. El diablo no quiere que el hombre se salve, quiere que lo acompañemos al infierno a estar condenados por toda la eternidad. Y por eso ha tergiversado, ha utilizado muchas cosas para que la Navidad hoy en día se haya vuelto una fiesta más y se haya olvidado al cumpleañero. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús y hemos dejado al cumpleañero fuera de su propia fiesta. Y finalmente, el último pasaje que quiero compartir con ustedes. Juan 18, 37. Donde el propio Jesús ahí a punto de morir ante Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Y sin embargo Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Y después escuchen lo que dice. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Esto es palabra de Jesucristo, diciendo literalmente para qué ha nacido, Navidad, nacimiento de Jesús. Dice Jesús, para qué ha nacido y para qué ha venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice Jesús que Él ha nacido y ha venido al mundo para dar testimonio a la verdad, para decir la verdad. Todo lo que Jesús dijo era verdad. Ese es el propósito de su nacimiento y de su venida a este mundo, dicho por Él mismo aquí en Juan 18:37. Entonces, ¿qué verdades dijo Jesús? Bueno, dijo muchísimas, no podemos tocarla ahora todas acá. Pero verdades relacionadas directamente, o algunas de esas verdades, porque son muchas, relacionadas directamente con su nacimiento. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, vino a ofrecer vida abundante a los pecadores y vino para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tinieblas. Vino para salvar al mundo, para que todos los que crean en Él sean salvos de la condenación. Estimado amigo que me escuchas en esta hora, si escuchando esto que hemos estado compartiendo, estos pasajes de la Escritura, tú sientes algo por dentro que te está haciendo reflexionar, si ahí en tu mente el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está convenciendo, está hablándote y te está haciendo pensar en estas palabras que has escuchado, estos versículos bíblicos, yo te voy a pedir que no endurezcas tu corazón. Te voy a pedir que seas sensible a la voz de Dios. Dios te puede estar hablando en este momento a través de su palabra y puede estarte haciendo consciente, quizás por primera vez en tu vida, de que eres pecador, de que tienes pecado, de que Dios es justo si te manda al infierno a causa de ese pecado que tienes. Pero además de ser justo, Dios también es amor. Y Dios no quiere enviarte al infierno por tus pecados. Por eso envió a su Hijo a nacer en esta tierra y a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Dios es un ser integral. La Biblia enseña que no hay ninguno de sus atributos que esté por encima de otros. Dios es totalmente justo y es totalmente amor. Él es totalmente gracia, Él es totalmente misericordioso. Por eso Dios en su justicia tiene que condenarnos y tiene que mandarnos al infierno. Pero en su misericordia mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Entonces, ya sabes cómo termina la historia a la luz de la Biblia. Si pensamos que la Navidad es Papá Noel dando regalos y nos olvidamos del personaje principal, de la persona principal que es Jesucristo, pues seguimos en la condenación, como mismo Jesús dijo. Yo no he venido a condenar al mundo. Claro, el mundo ya está condenado, no hace falta que más nadie lo condene. Ya todos estamos condenados. Pero Jesús vino para librarnos de esa condenación. El Dios de justicia que la Biblia nos presenta va a condenar al mundo en el infierno por los siglos de los siglos para siempre. Pero también ha enviado a su Hijo para que todo el que crea en Él, todo el que ponga su fe en Él, todo el que crea y se reconozca pecador, como dice ahí lo primero que vimos, se arrepienta de su pecado, decida en su mente cambiar su concepto de sí mismo, cambiar su concepto de Jesús y poner en su mente el concepto que la Biblia nos da de Jesús, de nosotros mismos, de nuestro pecado.
Aquel que se arrepienta de esa manera y crea que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar su pecado, ese va a ser salvo, ese Dios de manera gratuita. Esto es lo más valioso que existe en el universo, es la salvación y es lo único que es totalmente gratis. Solamente si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, con eso es suficiente para que se libre de la condenación y sea salvo. Pero déjeme hacerle una advertencia. Si usted se arrepiente de corazón, si usted pone toda su fe en Jesucristo como su Señor, como el Señor de su vida, como el amo, el dueño de su vida y como su Salvador personal, su vida va a cambiar. Y como un nuevo creyente en Cristo necesita juntarse, reunirse con otros creyentes para juntos unos a otros edificarnos, alentarnos. Si hay algo que esta pandemia ha ocasionado es que durante meses los cristianos no pudiéramos reunirnos como familia que somos. Y eso indiscutiblemente nos ha afectado. A pesar de que a través de las redes sociales lo hemos hecho, pues siempre se ve el efecto de el no podernos congregar. Entonces, amado amigo que nos escuchas en este momento, pon tu fe en Jesucristo, arrepiéntete de todo corazón de todos tus pecados y pídele a Jesús que te salve, que venga a tu vida, te transforme y cree en ti una nueva persona, que te libre de la condenación de tus pecados y que te dé la entrada al cielo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Él dice que Él vino para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué verdad? Bueno, pues todo lo que Él dijo durante su vida, entre esas cosas que dijo, pues algunas las hemos citado hoy aquí. Llamarnos al arrepentimiento y ofrecernos vida abundante. Finalmente, si tú que me escuchas ya eres un hijo de Dios, ya eres un cristiano, ¿qué propósitos o planes tienes para el nuevo año? ¿Es Jesús el primer lugar en esos planes? ¿Ha sido Jesús el primer lugar en esta Navidad en tu vida? ¿Está el hablarle a otros de Jesús, el hacer evangelismo, predicar el evangelio en tus planes para el nuevo año? Si vives en Cuba, estás más preocupado por la reunificación monetaria y cuánto vas a ganar y cómo van a estar las cosas que por compartir el evangelio. Dice la Biblia que buscar el reino de Dios primeramente y las demás cosas serán añadidas. No es ser irresponsable, no es no planificarse, no está bien planificarse, está bien ocuparse de nuestras responsabilidades y del sostenimiento de cada día. Está bien hacer eso, pero no dejemos de compartir de Jesús, no dejemos de hablar de Jesús, sobre todo en lo que queda de este año. Hablemosle de Jesús a las personas, hablemos del significado verdadero de la Navidad, hablemos del propósito del nacimiento de Cristo, que es el centro de la Navidad. Hagamos eso y estaremos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. En esta hora te quiero exhortar a que si tienes planes para el nuevo año, si te has propuesto empezar a leerte la Biblia en un año, en enero, te sugiero que no esperes a enero, empieza hoy mismo. El mejor día para empezar un cambio en tu vida es hoy, no es el 1 de enero. Te lo digo desde mi experiencia personal. Hay muchas cosas que he planificado en mi vida y he dicho, voy a empezar tal día, y me hago toda una planificación. La mayoría de las veces no funciona. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando tienes el deseo de hacer algo que va a ser importante, empieza cuanto antes. Toma un plan de lectura de la Biblia en un año y si quieres ve directo a los días de diciembre en que estamos y practica desde ahora hasta el 1 de enero el hacerte el hábito y la disciplina espiritual de leer tu Biblia todos los días para que cada año te la puedas leer completa. No esperes a que llegue enero, empieza desde ahora. Todo lo que tengas planificado para empezar desde enero en cuanto a disciplinas espirituales, empiézalo ya. No esperes a enero porque de aquí a enero el diablo ya está planificando para entorpecerte y para impedir que lo logres. Vamos a orar por todo esto que hemos compartido y para que el nuevo año pues sea un año diferente en el sentido de que sea mejor espiritualmente hablando, que hablemos más de Jesús y que vivamos más como Jesús.
Señor y Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo y gracias porque la Navidad nos recuerda que Él nació para llamarnos al arrepentimiento, para darnos vida abundante y para salvarnos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que todas aquellas personas que hayan escuchado este video, que hayan escuchado el mensaje de tu palabra, pues tu Espíritu Santo les esté hablando poderosamente de manera que puedan ser persuadidas por Él a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, Padre. Todos aquellos hermanos creyentes, hijos tuyos que escuchen este mensaje, pues también persuádeles, háblales poderosamente en su corazón para que tengan un año 2021 más comprometido con hablarle de tu Hijo Cristo a las personas. Un año 2021 donde evangelicen más, Señor, donde el sentido y el propósito de la Navidad, el verdadero propósito que es el nacimiento de Jesucristo y para lo que Él vino, pues sea la realidad en su vida y sea el mensaje que comuniquen diariamente. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente en esta Navidad y que Jesucristo sea el centro de tu Navidad, de tu fin de año y de tu año nuevo y de toda tu vida. Que Dios te bendiga.